hasta el jefe de la AAA. El verdadero jefe de la AAA era Perón y Masera. Cuando Perón muere pasa a ser Masera, no López Rega. Mirá. Eso te lo dice incluso la familia de López Rega, y es real. El verdadero jefe de la AAA era Masera, la PDUE. Si la PDUE financiaba también a la AAA, no solamente se financiaba con fondos del Estado. Lo que pasa que ahí, viste, es decir, yo creo que Perón, digamos, su base era el sindicalismo, por eso él no ve, es decir, eso es lo que dice Perón cuando los echa también a los montoneros de la plaza, ¿no? Como que estos se vienen a robar un derecho que no lo construyeron ellos, lo que construimos lo construyó el movimiento obrero, les dice él, ¿no? Sí, igual Perón siempre tenía la costumbre de resolver todo por fuera del Estado. Él no creía en la justicia, no creía en la Constitución. Lo hizo entre el 46 y el 55 y lo volvió a hacer entre el 73 y el 74. Y después lo siguió haciendo Perón, hace mujer. Porque no creía, por eso desarma ese tribunal a través de Cámpora, que es el que le pone la cara a esa decisión que finalmente se toma. Y lo hace básicamente para que queden todos liberados y matarlos por afuera. La idea era esa, que queden todos liberados y matarlos por afuera. No había otra cosa en la cabeza de Perón. Y fue lo que hizo la prueba flagrante Ezeiza, el 20 de junio del 73, donde el tipo ordena desde España que la seguridad quede a cargo de sus grupos de tareas y que no intervenga el Estado. Repito, Perón desde España ordena que su seguridad quede a cargo de los grupos de tareas y no del Estado. Y en esos grupos de tarea ya había militares. No es que solamente eran sindicalistas, ya había milicos. Ya había milicos. Lo que pasa es que él venía. ¿Cómo? Que él venía, es decir, él era militar y eso lo traía y era, es decir, él siempre iba a comprar la fuerza, ¿entendés? Una relación directa con los militares. Tal cual. Es más, en ese momento no se llamaba Alianza Anticomunista Argentina, se llamaba Alianza Antiimperialista Argentina. Perón le cambia el nombre el 8 de octubre del 73, le pone Alianza Anticomunista Argentina y suma a 500 militares retirados del ejército argentino a la fuerza, a la AAA. Sí. 500 más suma. Sí. Pero lo que te quiero decir es que Perón tenía una relación tan estrecha con el ejército, que es el que nombra, porque se encargó él mismo de la reestructuración del ejército en diciembre del 73, nombra Videla, Masera, Bussi, Arguindegui, ¿cómo se llamaba de Menéndez, Suárez Mason, Galtieri. Todos estos militares, ¿sabés quién los nombró? Perón, enviando un pliego al Senado, donde tenía mayoría. O sea, Perón era muy estrecha con el ejército y se encargó de armar la pata anticomunista, porque esa lucha él sabía que era todo o nada y que se iba a hacer por dentro y fuera del Estado. O sea, armó la pata legal y armó la pata ilegal. Fin. Y fue... Yo me acuerdo que cuando él volvió, por personas allegadas, ¿no? Mi familia, que habían sido militares, eran retirados, pero habían estado cercanos al peronismo, él los volvió a convocar, digamos, para estar muy cerca de él como chofer. Porque la NUCE armó un tribunal federal para juzgar a los delitos de subversión y los tenía todos enjaulados. Vos fíjate, cuando Perón vuelve a Argentina el 17 de noviembre del 72, que se festeja el Día del Militante, ese día no pasó nada en Ezeiza. ¿Por qué no pasó nada? Porque los subversivos estaban todos presos, o casi todos presos. Cuando los liberó Perón a través de Cámpora el 25 de mayo de 1973, después, ¿qué pasó? Tuviste un 20 de junio de 1973. Sí. Fue lo que pasó en esa famosa masacre, cuando Perón vuelve por segunda vez al país. Bueno, ahí explota todo, porque los subversivos estaban libres, armados, dispuestos a tomar el poder por la fuerza y por la violencia, ¿no? Usando la violencia como método. Entonces, esa es la diferencia. Cuando estaban enjaulados no había problema. Cuando Perón los liberó empezaron los quilombos. ¿Pero por qué Perón los libera? Para matarlos por afuera. Porque así es como Perón resolvía sus cuestiones internas. Nunca la resolvía creyendo en la justicia, porque él no creía en la Constitución. Entonces, si me preguntas, ahí se comete un error político histórico que hoy seguimos pagando. Porque cuando vos que salís del Estado para perseguir a un hijo de puta, lo victimizás. Tal cual. Y si lo victimizás, le das el triunfo en bandeja, aun cuando pierda, porque pasa a ser la víctima.
el negocio más redituable es el de la víctima, porque el culpable de todo siempre es el otro. Bueno, eso fue lo que pasó. Al cazarlos por afuera, los victimizaron. Y al victimizarlos, hizo posible que naciera esta idealización absurda de gente que en realidad lo que quería era dar un golpe de Estado para tomar el poder, instalar una dictadura comunista y asesinar a 1 millón de personas. Así de delirante es el asunto. Bueno, esa gente hoy pasó a ser idealizada. Sí. Bueno, por culpa del peronismo, ¿no? Tal cual, tal cual. No, chicos, es un placer escucharlo, por Dios. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué, Diego, te parece a vos que esto no se le explica de esta manera a los chicos en la escuela? ¿Por qué la historia que los chicos escuchan en la escuela? Y acá, yo digo, hay distintos profesores, distintas vertientes. ¿Por qué esto no lo escuchás en la escuela? ¿Por qué a los chicos no se les enseña esta parte de la historia de esta manera? Por lo menos, yo digo, se les da esta mirada o la otra, y que ellos puedan hacer un análisis crítico, porque los pibes tienen que poder empezar a hacer un análisis de la historia, ¿no? Pero si vos le das a conocer una de las patas, nunca van a poder, siempre van a consumir eso. ¿Por qué, digamos, la academia está tan anclada en la otra pata de la historia? ¿Por qué te parece a vos que pasa? Porque atenta contra el negocio. Ellos montaron un negocio con esto. Eso es lo fuerte, eso es lo, si querés, atroz. Ellos viven de este relato. Porque vos, a partir de construir un relato, ¿qué tenés? Pensadores públicos a los que les pagás un sueldo, docentes a los que les pagás un sueldo, que salen a instalar esto como verdad. Exacto. Si esto entra en crisis, ya no necesitas al pensador público, no necesitas a ese docente. Entonces, esos tipos se quedan sin su sueldo y el Estado pierde el control del negocio. No es ni más ni menos que eso. Por eso se desesperan cuando aparece una voz que viene a señalarles esas falencias que tiene el relato, falencias obvias, porque además son falencias que entran en contradicción incluso con los fallos judiciales, con los informes elaborados por los organismos de derechos humanos, con los diarios de la época. Porque si yo te estoy contando, y esto está en las sentencias, que los centros clandestinos de detención se terminaron de armar en 1974, que ya tenés desaparecidos en 1973, quiere decir que es mentira que Videla y Massig idearon este plan. Exacto. Ya el plan sistemático de hacer desaparecer personas por fuera del Estado lo había ideado Juan Domingo Perón, y lo continuó Isabel, y después Isabel llamó a quienes había nombrado Perón, que son Massig y Videla, para que continuaran con lo que ellos, Perón y Isabel, venían. Exactamente. Se trató de un trabajo en equipo, lo dijo la justicia, no te lo digo yo. Si vos mirás los fallos judiciales reparatorios que tipifican el delito, lo que dicen es que tanto la víctima que fue desaparecida en el 73 o en el 74 es exactamente igual a la víctima desaparecida entre el 76 y el 77 y 78. Para la justicia no hay diferencias, no hay desaparecidos de primeras marcas y de segundas marcas. Claro. Exactamente lo mismo, y dice, se trató de un proceso donde el Estado se sale del Estado para asesinar y desaparecer personas. Es más, el robo de bebés, mismo Abuelas me dio un folleto a mí que dice que empezó en 1974. Claro, claro. Y sin embargo, en la escuela te enseñan que todo comenzó a partir del 24 de marzo del 76. Por la dictadura. Bueno, te digo, termina con el negocio. Entonces ellos no quieren ese negocio porque es un negocio que da mucha plata. Mucha plata. ¿Okay? Sí. Entonces, como se trata de un negocio muy grande, lo cuidan y se encargan de propalar esta mentira ya a niveles patológicos, porque, insisto, la realidad de manera inmediata los desmiente. Antes te silenciaban, a mí no me dejaban contar esto, pero con las redes se terminó. Tal cual. Las redes hoy permiten que la gente se entere de lo que está pasando. Y por eso están tan desesperados, y por eso en un momento quisieron controlar las redes. ¿Por qué? Porque sabían que si esto se empezaba a multiplicar, el dogma iba a entrar en crisis. Muchos alumnos preguntas que ellos no sabían cómo responder. De hecho, a mí me pasa que ningún historiador quiere debatir conmigo. No quieren.
No quieren. Tal cual. Porque claro, tienen todas para perder. Si lo que te estoy mostrando es un fallo judicial, ¿de qué me hablas? Por eso saqué el libro Relato Roto. Porque vino Que es la historia, ¿no? Que te estoy... de silenciar. Ellos silenciaron todo esto para que el negocio, bueno, siguiera funcionando. Ahora aparecimos varios a decirles, miren muchachos, esto no es cierto, están mintiendo, y de manera vil. No hay diferencia entre Videla, Macera, Isabel y Perón. Hicieron exactamente lo mismo. La diferencia es estadística. Digo, uno mató más y otro menos, pero hicieron exactamente lo mismo. Bueno, ahora, a ver, en tu descripción del perfil de X dice, a veces profesor, productor, Sí. director de cine, escritor, detective, músico, actor y artes marciales. Sí. ¿Cuál de todos esos sos vos? ¿O sos todos esos? Todo eso depende del día y depende de la actividad que en ese momento estoy haciendo. Ahora estoy jugando a historiador, entonces te cuento, o a investigador, o a detective, porque en definitiva investigar tiene mucho de detectivesco. Y Sí. te estoy contando todo lo que fui descubriendo en las hemerotecas, en los fallos judiciales, en los informes elaborados por los organismos de derechos humanos. Así que ahora soy una suerte de detective y de historiador a la vez. Pero sí, cuando hago esas otras actividades paso a hacer eso otro. Por eso me defino de muchas maneras. Yo digo, A ver, el director tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Porque también como para, no sé, darle indicaciones a sus personajes, me parece que tiene que conocer mucho la historia, tiene que conocer, ¿no? Me da la impresión, no sé si es así. sí, claro, sí, sí. Tenés que saber lo que estás contando y cómo lo querés contar. No es Tal más cual. que eso. Lo que contás puede ser una novela, puede ser una película, puede ser un poema, una canción, un documental, puede ser una charla también. La Tal charla cual. es un poquito más desprolija, pero bueno, no importa. Es una charla al fin, lo que tienes que uno ahí advierte las vísceras, te das cuenta si te están diciendo la verdad o la mentira, o una te está Exacto. mintiendo. Está Exacto. buenísimo también. Te das cuenta si hay máscaras o no hay máscaras, pero tenés más trabuqueos, de lo que, bueno, pasó en esta charla, por momentos me trabuqueé, por momentos me perdí en la oración y después la retomé. Bueno, esas imperfecciones aparecen generalmente en la oralidad, no tanto en lo escrito o en una película. Claro. Salvo que en una película puentes también a eso para que sea todavía más visceral, que eso es lindo también, ¿viste? Dejar el trabuqueo, la duda, bueno, el buscar la frase para que quede claro el concepto, te la hace todavía incluso más visceral la escena. ¿Viste? Yo apunto también a eso, porque uno cuando habla no se expresa como si estuviera leyendo. ¿Viste? Tal cual. En la medida en que vas armando la frase, a veces incurrís en el término no más adecuado, bueno, en fin, cosas que suceden cuando charlamos. No, igual a mí una que yo creo que a la gente le apasiona cuando te ve en un programa de televisión que te ve discutir con los cucas que te los querés comer porque te dicen cada cosa que vos decís, me parece que y ahí uno ve a un Diego auténtico, ¿no? Que defiende, lo defiende de una manera visceral, como decís vos, ¿no? Con todo, y uno lo ve, eso se transmite en pantalla. Están mintiendo en la cara, es tremendo, y eso es lo que me Sí. ofende, está insultando mi inteligencia porque son negadores compulsivos, ¿viste? Y lo más terrible de todo es que te acusan a vos de negacionista o de Exacto, o mentiroso. de tener discurso de odio. A mí me dicen, no es un horrible, decía. Pero esa frase no es de Borges. Vos sabés que los peronistas no son burros ni malos, son incorregibles. En realidad la dijo César Harold Lasky en los años 80, parafraseando a Borges, diciendo como bien podría haber dicho Borges. Ah, Y mirá. quedó en el inconsciente colectivo que la dijo Borges, que también es hermoso porque Borges fue el maestro de lo apócrifo. Entonces, atribuirle una frase que no dijo al maestro de lo apócrifo es lindo también. Es También. interesante. Eso, en realidad se lo debemos a César Jarolaski. Jarolaski fue quien lo dijo. Mirá, impresionante, porque es verdad, es así, es la descripción, ¿no? Ahora yo quiero, no sé si vos, si te animás a decirme, no sé, si que no quiero comprometerte, no quiero... mirá qué lindo regalo te hicieron, qué lindo. Lo ponen jodido, me encanta. La gorra de TikTok. Hermoso. Vos sabés que, ¿qué te parece Victoria Villarroel? Mira, yo te lo digo así. Vos podés ser infiel en tu vida, no estoy de acuerdo, pero no importa. Igual nunca hay que escupir para arriba, ¿no? Pero sí tenés prohibido ser infiel en la noche de bodas.
Vos no podés fingir una noche de bodas. No te podés salir del binomio apenas te casaste. En luna de miel, disfrutando de esa relación que lleva a nada y que ofrece todo por descubrirse. Vos no podés ser infiel en ese momento. Si lo sos, merecés la mayor de las condenas sociales. Bueno, ¿qué pasó? A mí me parece que Victoria Villarroel quiso ser presidenta al mes de que Javier asumió. Exacto. Se quiso salir del binomio apenas Javier asumió. Y esa infidelidad, a mí como votante, me resulta atroz. Tal es cual. imperdonable, porque no podés ser infiel en la noche de bodas. Es una traición imperdonable. Bueno, eso fue lo que pasó y se notó. Sí. Por eso... Es lo mismo que te dicen, vos porque estás ensobrada, porque te pagan. No pueden creer que uno apoye un proyecto que yo siento que es para que mis nietos vivan mejor. ¿Entendés? Entonces no les pasa por la cabeza estas ideas, ¿no? Esto es lo... Y yo siento, yo cuando lo escucho a Milei, yo le creo lo que el tipo dice. Nunca me pasó esto, yo le creo. ¿Y sabés que tengo miedo? Que no sepamos valorar el tremendo presidente que tenemos. Ese era mi miedo. Ese era que la gente no se diera cuenta. Ahora es como que ya, viste, vamos otra vez para adelante con todo. Vos sabés que tenía mucho miedo que la gente no se diera cuenta de la oportunidad histórica que teníamos de cambiar esta Argentina de una vez. Vos sabés que tuve mucho miedo de eso. Yo no, pero porque hice una lectura distinta de las elecciones que pasaron, no estas últimas, sino las anteriores. Yo creo que el peronismo está muerto. Está muerto. Lo que hay es gente agarrada al pezón del Estado que encontró un medio de vida que no quiere perder, porque el problema de la Argentina, si lo analizás de manera fría, es hay 2 millones de estatales que no quieren venir al sector privado a generar riqueza. Ese es el problema de la Argentina, no hay otro. En el medio tenés los sindicatos que defienden a su tropa y no quieren que eches a ninguno. Por otro lado, esos sindicatos agarrados a cajas que saquean de forma permanente que permitió que esos sindicalistas sean ricos. Y por otro lado, un montón de personas que viven de ese Estado gigante que vino a saquearnos con un montón de impuestos que no quiere perder su medio de vida. Pero no es más que ese el problema de la Argentina. ¿Cuál es la solución? Ley bases. Ok, achico el Estado, de esa manera achico cajas. Si achico cajas, menos para robar. Si achico el Estado, menos gente dentro del Estado. Esa gente va a tener que pasar al sector privado a sobrevivir y a empezar a generar riqueza. Ok, ya está la solución. No hay otra. Es esa. Y es lo que Milei empezó a implementar. Por eso hay tanto también quilombo, porque estos 2 millones de tipos no quieren saber nada con sobrevivir en la selva. Quieren seguir cazando en el zoológico. Ahora bien, nosotros lo decimos públicamente. Es espectacular. Pero esa gente dicen el sobrado, vos estás pagado por Milei. A mí Javier no me da un mango, el Estado no me da un mango. Yo estoy en el sector privado hace muchísimos años, desde los 19 años, donde hoy sigo. Lo hago porque está en riesgo el futuro de la Argentina y yo no voy a permitir que mi nieto el día de mañana se comunique conmigo como te estás comunicando vos ahora. Exacto. No lo voy a permitir. Exacto. No lo voy a permitir. No les voy a regalar ese placer que me reservo para cuando sea abuelo, que es tener un nieto y verlo a través de la camarita, porque si ganaba Massa o si vuelven los peronistas, mi hija se va. ¿Qué se va a quedar acá a ganar $40? Yo me quedo porque soy un hombre grande. Me voy a quedar resistiendo y en algún momento hasta me matarán o me mandarán al helicoide. Sí, por suerte no va a pasar porque ya quedaron completamente corridos de escena. Pero si ganaban, se venía el helicoide, no tenga dudas. Escúchame, si armaron un centro clandestino de detención en el 74, ¿vos te pensás que no los iban a volver a armar? Sí, sí, no, Son no. asesinos, son criminales de lesa humanidad. No es un delirio mío. Lo hicieron toda la vida. Ahora bien, por suerte eso no pasó. Por suerte ahora Milei está más que apoyado, porque estas últimas elecciones certificaron que la gente quiere lo que él está haciendo y ahora puede avanzar muy decidido. Fíjate lo que pasó en la marcha de los jubilados. Eran muy poquitos. Hoy el chiste para hacer era: Milei jubiló al peronismo. Hoy jubiló al peronismo. No había, ya es Activia con ciruela. Cagó. Exacto. Esta es la verdad láctea. El liberalismo no se va a cortar. Y que los cucas se vayan a llorarle a Santa Brígida. Fin. Síntesis de las elecciones.
Ah, tremendo, 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 tremendo. Yo digo, a ver, Diego, ahora yo te voy a hacer esta toda prueba, si vos me permitís, yo voy a hacer Dale, lo que quieras. alguna persona que me acompaña siempre en el vivo para que hable un poquito con vos, porque es como, la verdad que vos estés acá para nosotros es un regalo realmente. Me encanta lo que haces, así que el honor es mutuo. Vos sabés que vos digamos, qué análisis hacés del baile de Cristina el viernes, el domingo en la noche. ¿Por qué bailaba en el balcón? Explícame. ¿A quién le No, bailaba? no estaba, ¿A no, quién le bailaba? estás equivocada, no estaba bailando. ¿Qué estaba Estaba haciendo? temblando. Estaba temblando. Ya está. Va a morir presa. Va a morir presa, va a morir con una tobillera. Yo digo que para mí es esto, esto está dicho así, ¿eh? Yo para mí va a morir con una tobillera puesta esta mina, no puede ser de otra manera. Mira, ¿viste cuando ellos hablaban de el 3 de Karina, que no estaba ni siquiera imputada y se cayó todo, porque el tipo nunca ratificó nada ante sede judicial? El único 3 que existe es Cristina. Tiene 3 condenas, 3. La tercera ratificada por la Corte Suprema. Y no es el único 3, tiene otros 3 Cristina. ¿Por qué? Este año le esperan 3 causas. Sí, Memorándum con Irán, sí. causa Cuadernos y Y causa los causos Sotesur. o sea, Ese año tiene 3 más, o sea, bueno, doble 3. Y te agrego un triple 3. El peronismo es el único movimiento argentino que tiene 3 condenas por corrupción, por crímenes de lesa humanidad y un genocidio, el de 1947. El único genocidio judicialmente hablando de la historia argentina. El 3 siempre es de ellos. ¿Viste es que de yo ellos. te dije que los peronistas proyectan? Bueno, acá tenés la proyección. Exacto, Acá tenés la proyección. El exacto. 3 es de ellos y por triplicado. Y yo te digo, y que vos decís tres causas solas y que no termine implicada cuando investiguen el cártel de los soles y qué sé yo, ¿no? Porque si no va a viajar a Estados Unidos en primera. Pero claro, le esperan 10 causas más. Es más, hablaste del cartel de los soles. ¿Qué pasó al otro día de las elecciones respecto al clima? Estaba Sí, nublado. Y sí. yo dije, qué lindo, está nublado. También se nubló el cartel de los Cártel de soles. los soles, tal cual, no, impresionante. Es, De los imp- soles amaneció nublado. ahora Listo. vos viste, ¿no? Vamos de que el cartel de los soles ganara. Yo hacía el chiste, pero lo digo en serio, que viste que ellos nunca ponían el solcito en la banderita del Frente Patrio. Viste que no lo No, ponían. no. La Fuerza Patria, cuando se presentaba con su bandera, no tenía sol. ¿Sabés por qué no tenía sol? Para que no se note que detrás estaba el cartel de los soles. De los soles, tal cual, tal cual. No, es impresionante. Ahora yo ¿Qué digo, zafamos, Blas? ¿Qué zafamos? yo digo, la gente, para mí la gente vio, Diego, todas estas cosas que yo digo también, muchos le intentamos mostrar, decir, explicar, me parece que la gente empezó a escuchar, ¿no? Porque vos fíjate, ante la primera duda, ante la primera cosa, la Libertad Avanza lo bajó, le pidió que se baje a Esper, ¿verdad? Y él aceptó bajar. Perfecto. ¿Qué hicieron ante todo el prontuario que le tiramos de Tayana? Lo metieron debajo de la mesa. No hablo más. Bueno, ahí tenés que recordar algo. En el peronismo, para encabezar una lista, tenés que tener muchos antecedentes penales. Entonces, Tayana cumplía con los requisitos. Cumplía con el requisito, tal cual. Esper estaba dentro del peronismo, no solo no lo iban a echar, sino que iba no a encabezar una lista, porque era poco eso, pero sí iba a formar parte de la lista, eso seguro. Se equivocó de partido. Hasta el jefe de la AAA, el verdadero jefe de la AAA era Perón y Macera. Cuando Perón muere pasa a ser Macera, no López Rega. Mirá, Eso te lo dice incluso la familia de López Rega, y es real. El verdadero jefe de la AAA era Macera, la PDUE. Si la PDUE financiaba también a la AAA, no solamente se financiaba con fondos del Estado. lo que pasa que ahí, viste, es decir, yo creo que Perón
digamos, su base era el sindicalismo. Por eso él no ve, es decir, eso es lo que dice Perón cuando los echa también a los montoneros de la plaza, ¿no? Como que estos se vienen a robar un derecho que no lo construyeron ellos, lo que construimos lo construyó el movimiento obrero, les dice él, ¿no? Sí, igual Perón siempre tenía la costumbre de resolver todo por fuera del Estado. Él no creía en la justicia, no creía en la Constitución. Lo hizo entre el 46 y el 55 y lo volvió a hacer entre el 73 y el 74. Y después lo siguió haciendo Perón, hace mujer. Porque no creía, por eso desarma ese tribunal a través de Cámpora, que es el que le pone la cara a esa decisión que finalmente se toma. Y lo hace básicamente para que queden todos liberados y matarlos por afuera. La idea era esa, que queden todos liberados y matarlos por afuera. No había otra cosa en la cabeza de Perón. Y fue lo que hizo la prueba flagrante es Ezeiza, el 20 de junio del 73, donde el tipo ordena desde España que la seguridad quede a cargo de sus grupos de tareas y que no intervenga el Estado. Repito, Perón desde España ordena que su seguridad quede a cargo de los grupos de tareas y no del Estado. Y en esos grupos de tarea ya había militares. No es que solamente eran sindicalistas, ya había milicos. Ya había milicos. Lo que pasa es que él venía. ¿Cómo? Él venía, es decir, él era militar y eso lo traía y era, es decir, él siempre iba a comprar la fuerza, ¿entendés? Tenía una relación directa con los militares. Tal cual. Es más, en ese momento no se llamaba Alianza Anticomunista Argentina, se llamaba Alianza Antiimperialista Argentina. Perón le cambia el nombre el 8 de octubre del 73, le pone Alianza Anticomunista Argentina y suma a 500 militares retirados del ejército argentino a la fuerza, a la AAA. Sí. 500 más suma. Sí. Pero lo que te quiero decir es que Perón tenía una relación tan estrecha con el ejército que es el que nombra, porque se encargó él mismo de la reestructuración del ejército en diciembre del 73, nombra a Videla, Macera, Bussi, Arguindegui, ¿cómo se llamaba Menéndez, Suárez Mason, Cantieri. Todos estos militares, ¿sabés quién los nombró? Perón, enviando un pliego al Senado, donde tenía mayoría. O sea, Perón era muy estrecha con el ejército y se encargó de armar la pata anticomunista porque esa lucha él sabía que era todo o nada y que se iba a hacer por dentro y fuera del Estado. O sea, armó la pata legal y armó la pata ilegal. Fin. Y fue... Yo me acuerdo que cuando él volvió, por personas allegadas, ¿no? Mi familia, que habían sido militares, eran retirados, pero habían estado cercanos al peronismo, él los volvió a convocar, digamos, para estar muy cerca de él como chofer. Porque la NUCE armó un tribunal federal para juzgar a los delitos de subversión y los tenía todos enjaulados. Vos fíjate, cuando Perón volvió a Argentina el 17 de noviembre del 72, que se festeja el Día del Militante, ese día no pasó nada en Ezeiza. ¿Por qué no pasó nada? Porque los subversivos estaban todos presos, o casi todos presos. Cuando los liberó Perón a través de Cámpora el 25 de mayo de 1973, después, ¿qué pasó? Tuviste un 20 de junio de 1973. Sí. Fue lo que pasó en esa famosa masacre, cuando Perón vuelve por segunda vez al país. Bueno, ahí explota todo porque los subversivos estaban libres, armados, dispuestos a tomar el poder por la fuerza y por la violencia, ¿no? Usando la violencia como método. Entonces, esa es la diferencia. Cuando estaban enjaulados no había problema. Cuando Perón los liberó empezaron los quilombos. ¿Pero por qué Perón los libera? Para matarlos por afuera. Porque así es como Perón resolvía sus cuestiones internas. Nunca la resolvía creyendo en la justicia porque él no creía en la Constitución. Entonces, si me preguntas, ahí se comete un error político histórico que hoy seguimos pagando. Porque cuando vos que salís del Estado para perseguir a un hijo de puta, lo victimizás. Tal cual. Y si lo victimizás, le das el triunfo en bandeja, aun cuando pierda, porque pasa a ser la víctima. El negocio más redituable es el de la víctima, porque el culpable de todo siempre es el otro. Bueno, eso fue lo que pasó. Al cazarlos por afuera, los victimizaron. Y al victimizarlos, hizo posible que naciera esta idealización absurda de gente que en realidad lo que quería era dar un golpe de Estado para tomar el poder, instalar una dictadura comunista y asesinar a 1 millón de personas.
Así de delirante es el asunto. Bueno, esa gente hoy pasó a ser idealizada. Sí, Bueno, por culpa sí, del peronismo, ¿no? tal cual, tal cual. No, chicos, es un placer escucharlo, por Dios, pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué, Diego, te parece a vos que esto no se le explica de esta manera a los chicos en la escuela? ¿Por qué la historia que los chicos escuchan en la escuela? Y acá yo digo, hay distintos profesores, distintas vertientes. ¿Por qué esto no lo escuchás en la escuela? ¿Por qué a los chicos no se les enseña esta parte de la historia de esta manera? Por lo menos yo digo, se les da esta mirada o la otra y que ellos puedan hacer un análisis crítico, porque los pibes tienen que poder empezar a hacer un análisis de la historia, ¿no? Pero si vos le das a conocer una de las patas, nunca van a poder, siempre van a consumir eso. ¿Por qué, digamos, la academia está tan anclada en la otra pata de la historia? ¿Por qué te parece a vos que pasa? Porque atenta contra el negocio. Ellos montaron un negocio con esto. Eso es lo fuerte, eso es lo, si querés, atroz. Ellos viven de este relato. Porque vos, a partir de construir un relato, ¿qué tenés? Pensadores públicos a los que les pagás un sueldo, docentes a los que les pagás un sueldo, que salen a instalar esto como verdad. Exacto. Si esto entra en crisis, ya no necesitas al pensador público, no necesitas a ese docente. Entonces, esos tipos se quedan sin su sueldo y el Estado pierde el control del negocio. No es ni más ni menos que eso. Por eso se desesperan cuando aparece una voz que viene a señalarles esas falencias que tiene el relato, falencias obvias, porque además son falencias que entran en contradicción incluso con los fallos judiciales, con los informes elaborados por los organismos de derechos humanos, con los diarios de la época. Porque si yo te estoy contando, y esto está en las sentencias, que los centros clandestinos de detención se terminaron de armar en 1974, que ya tenés desaparecidos en 1973, quiere decir que es mentira que Videla y Massig idearon este plan. Exacto. Ya el plan sistemático de hacer desaparecer personas por fuera del Estado lo había ideado Juan Domingo Perón y lo continuó Isabel, y después Isabel llamó a quienes había nombrado Perón, que son Massig y Videla, para que continuaran con lo que ellos, Perón e Isabel, venían haciendo. Exactamente, exactamente. Se trató de un trabajo en equipo, lo dijo la justicia, no te lo digo yo. Si vos mirás los fallos judiciales reparatorios que tipifican el delito, lo que dicen es que tanto la víctima que fue desaparecida en el 73 o en el 74 es exactamente igual a la víctima desaparecida entre el 76 y el 77 y 78. Para la justicia no hay diferencias, no hay desaparecidos de primeras marcas y de segundas marcas. Claro. Exactamente lo mismo, y dice, se trató de un proceso donde el Estado se sale del Estado para asesinar y desaparecer personas. Es más, el robo de bebés, mismo Abuelas me dio un folleto a mí que dice que empezó en 1974. Claro, claro. Y sin embargo, en la escuela te enseñan que todo comenzó a partir del 24 de marzo del 76. Con la dictadura. Bueno, te digo, termina con el negocio. Entonces, ellos no quieren ese negocio porque es un negocio que da mucha plata. Mucha plata. ¿Ok? Sí. Entonces, como se trata de un negocio muy grande, lo cuidan y se encargan de propalar esta mentira ya a niveles patológicos, porque, insisto, la realidad de manera inmediata los desmiente. Antes te silenciaban, a mí no me dejaban contar esto, pero con las redes se terminó. Tal cual. Las redes hoy que la gente se entere de lo que está pasando. Y por eso están tan desesperados y por eso en un momento quisieron controlar las redes. ¿Por qué? Porque sabían que si esto se empezaba a multiplicar, el dogma iba a entrar en crisis. Muchos alumnos preguntas que ellos no sabían cómo responder. De hecho, a mí me pasa que ningún historiador quiere debatir conmigo. No quieren. Tal cual. Porque claro, tienen todos para perder. Si lo que te estoy mostrando es un fallo judicial, ¿de qué me hablas? Por eso saqué el libro Relato Roto. Porque vino la historia, ¿no? Que te estoy... de silenciar. Ellos silenciaron todo esto para que el negocio, bueno, siguiera funcionando. Ahora aparecimos varios a decirles, miren muchachos, esto no es cierto, están mintiendo, y de manera vil.
No hay diferencia entre Videla, Macera, Isabel y Perón. Hicieron exactamente lo mismo. La diferencia es estadística. Digo, uno mató más y otro menos, pero hicieron exactamente lo mismo. Bueno, ahora, a ver, en tu descripción del perfil de X dice, a veces profesor, productor, Sí. director de cine, escritor, detective, músico, actor y artes marciales. Sí. ¿Cuál de todos esos sos vos? ¿O sos todos esos? Todo eso depende del día y depende de la actividad que en ese momento estoy haciendo. Ahora estoy jugando a historiador, entonces te cuento, o a investigador, o a detective, porque en definitiva investigar tiene mucho de detectivesco. Y Sí. te estoy contando todo lo que fui descubriendo en las hemerotecas, en los fallos judiciales, en los informes elaborados por los organismos de derechos humanos. Así que ahora soy una suerte de detective y de historiador a la vez. Pero sí, cuando hago esas otras actividades paso a hacer eso otro. Por eso me defino de muchas maneras. Yo digo, A ver, el director tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Porque también como para, no sé, darle indicaciones a sus personajes, me parece que tiene que conocer mucho la historia, tiene que conocer, ¿no? Me da la impresión, no sé si es así. sí, claro, sí, sí. Tenés que saber lo que estás contando y cómo lo querés contar. No Tal es más cual. que eso. Después que contás, puede ser una novela, puede ser una película, puede ser un poema, una canción, un documental, puede ser una charla también. La Tal charla es un cual. poquito más desprolija, pero bueno, no importa. Es una charla al fin, lo que tienes que uno ahí advierte las vísceras, te das cuenta si te están diciendo la verdad o la mentira, o una te está Exacto. mintiendo. Está Exacto. buenísimo también. Te das cuenta si hay máscaras o no hay máscaras, pero tenés más trabuqueos, de lo que, bueno, pasó en esta charla, por momentos me trabuqueé, por momentos me perdí en la oración y después la retomé. Bueno, esas imperfecciones aparecen generalmente en la oralidad, no tanto en lo escrito o en una película. Claro. Salvo que en una película apuntes también a eso para que sea todavía más visceral, que eso es lindo también, ¿viste? Dejar el trabuqueo, la duda, bueno, el buscar la frase para que quede claro el concepto, te la hace todavía incluso más visceral la escena. ¿Viste? Yo apunto también ¿Cuál? a eso, porque uno cuando habla no se expresa como si estuviera leyendo. Tal ¿Viste? cual. En la medida en que vas armando la frase, a veces incurrís en el término no más adecuado, bueno, en fin, cosas que suceden cuando charlamos. No, igual a mí una que yo creo que a la gente le apasiona cuando te ve en un programa de televisión que te ve discutir con los cucas que te los querés comer porque te dicen cada cosa que vos decís ¿cómo me parece que y ahí uno ve a un Diego auténtico, ¿no? Que defiende lo defiende de una manera visceral, como decís vos, ¿no? Con todo, y uno lo ve, eso se transmite en Mirá, pantalla. te están mintiendo en la cara, es tremendo, y eso es lo Sí, que me sí. ofende, está insultando mi inteligencia porque son negadores compulsivos, ¿viste? Y lo más terrible de todo es que te acusan a vos de negacionista o de Exacto, o de mentiroso. tener discurso de odio. A mí me dicen, no es un horrible, decía. Pero esa frase no es de Borges. Vos sabés que ¿De los quién es? peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles. En realidad la dijo César Harold Lasky en los años 80, parafraseando a Borges, diciendo como bien podría haber dicho Borges. Ah, Y quedó en el mira, inconsciente colectivo que la dijo Borges, que también es hermoso porque Borges fue el maestro de lo apócrifo. sí, Entonces, atribuirle una frase que no dijo al maestro de lo apócrifo es lindo también, es también. interesante. En realidad se lo debemos a César Jarolaski. Jarolaski fue quien lo dijo. Mira, impresionante, porque es verdad, es así, es la descripción, ¿no? Ahora yo quiero, no sé si vos, si te animás a decirme, no sé, si que no quiero comprometerte, no quiero. Mirá qué lindo regalo te hicieron, qué lindo. Lo ponen divino, me encanta. La gorra de TikTok. Hermoso. Vos sabés que, ¿qué te parece Victoria Villarroel? Mira, yo te lo digo así. Vos podés ser infiel en tu vida, no estoy de acuerdo, pero no importa. Igual nunca hay que escupir para arriba, ¿no? Pero sí tenés prohibido ser infiel en la noche de bodas. De Vos acuerdo. no podés ser infiel en la noche de bodas. No te podés salir del binomio apenas te casaste. En luna de miel, disfrutando de esa relación bueno, que lleva a nada y que ofrece todo por descubrirse. Vos no podés ser infiel en ese momento. Si lo sos, mereces la mayor de las condenas sociales. Bueno, ¿qué pasó? A mí me parece que Victoria Villarroel quiso ser presidenta
al mes de que Javier asumió. Exacto. Se quiso salir del binomio apenas Javier asumió. Y esa infidelidad, a mí como votante, me resulta atroz. Tal Es cual. imperdonable, porque no podés ser infiel en la noche de bodas. Es una traición imperdonable. Bueno, eso fue lo que pasó y se notó. Sí. Por eso, porque si yo tengo que hablarte de cuáles son las mejores películas de la historia, y las de 10, 8 son norteamericanas. Si tengo que hablarte de las mejores series, 8, 9 son norteamericanas. En definitiva, esto que te viene a contar, que es una cultura que me queda muy cómoda y que me dio mucha felicidad. Sería muy desagradecido de mi parte si yo les cerrara las puertas a los americanos. Quiero que vengan, quiero que me ayuden a reconstruir el país. Quiero que ese plan, o entre comillas Marshall, o esa suerte de plan Marshall, se dé en la Argentina. Porque es un país con el que me siento muy identificado. Me dio grandes momentos que recuerdo con mucha alegría. Y además le estoy agradecido, me dio lo más importante, la moneda. Y de hecho algo más nos dio. También nos dio la base de la Constitución Nacional, porque está basada en la francesa, pero también en la americana. ¿Cómo vamos a rechazarlo? Lo que me queda mucho más incómodo es la URSS, Tal cual. Cuba, Venezuela, no tiene nada que ver con esa gente. Porque yo creo en el individuo y en la propiedad privada, y la mayoría de los argentinos creen en el individuo y la propiedad privada. Ergo, ¿cómo no vamos a recibirlos con los brazos abiertos? Además, Brillante. yo creo que cuando a nosotros, a cualquiera de nosotros, si vos le preguntaras cómo te gustaría vivir, como vive un norteamericano, como vive un canadiense, yo te juro, yo que tuve la suerte de conocer Canadá, yo vine fascinada, yo dije, yo quiero un país así para vivir, donde todo funciona, donde la gente tiene trabajo, donde la gente está despreocupada. Yo, es decir, me parece que es mucho más próximo, como vos decís, esta forma de vivir a la otra. Yo, ¿qué querés que te diga? Con esa melancolía que uno ve a los pueblos como el pueblo cubano, no quiero una vida así para nosotros. Pero además son nuestros hermanos mayores, ¿verdad? O sea, todo lo más importante, lo que más reivindicamos, lo que más placer nos dio, nos lo dieron ellos. Tal cual. Quiero aprender de ellos. Yo quiero aprender, porque tienen mucho para enseñarnos. Tal cual, A mí me enseñaron a narrar cinematográficamente. ¿Cómo no les voy a estar agradecido? Me enseñaron incluso a escribir. ¿Por qué? Porque ¿quién inventó el género policial? Poe, que era norteamericano. ¿Cómo no le voy a estar agradecido a los Estados Unidos? Hicieron muchísimo por nosotros. Es absolutamente demencial lo que le pasa a la izquierda, porque en el caso de ellos es peor, no salen del closet, porque ahorran en dólares, mandan a sus hijos a colegios privados de élite para que aprendan el idioma que les va a servir, para manejarse no en Argentina, en el mundo. Tal cual. Es así. Brillante. Uno de ellos Brillante, Diego, gracias. En Tal Estados cual. Unidos, ¿no? La hipocresía con la que se manejan y de la que hablamos al principio, ¿no? Esa hipocresía que es tan característica. Guille, Salgan del bienvenido. closet, salgan del closet ya, basta. En todos sentidos salgan del closet, che. Guille, bienvenido. Gracias por estar. Amamos a los Estados Unidos y se la pasan viajando a Miami. Tal Les cual. encanta ir a... Tal cual. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos. Gracias, Gray y Carlos, por la invitación. Bueno, un placer verlo a Diego. También te comento que con el Seba y con Graciela damos la batalla cultural del 2023, batallas feroces. Y la verdad que, Diego, escucharte es un placer y es como para sentarse en un café hasta 24 horas sin parar. Porque sos una de las personas que tiene mucha memoria, como yo, y quisiera, si me permitís, quiero decir un par de cositas para agregar lo que vos decís. Primero, no hay que olvidarse que en el 47 Eva Perón viajó a Europa a abrir cuentas bancarias del oro nazi que entró, que el cual pagaron por 8.000 pasaportes y 11.000 cédulas de identidad, y que Henry Himmler le compró un caballo a Perón en el Cairo, en Egipto, se lo regaló y que con él salía en la foto. Eso no hay que olvidarse. Después, la ley de difusión de rumores, ¿te acordás, Diego? Que si vos hablabas más, o sea, te metían en cana. O sea, y eso era lo fascista. ¿Quién fue el segundo que entró a casa de gobierno cuando Perón asumió en el 46? Freude, el banquero de Hitler. Que a la El sazón, banquero de Hitler. banquero de Perón, le bancó la campaña política. Luis Freude. Después,
vos te acordás que la Fundación Eva Perón le sacaba plata a todos. ¿Y te acordás los famosos caramelos Mumú? Los de chocolate, esos riquísimos. Bueno, Eva le pidió caramelos, ellos le dijeron, te paso la factura, ella le dijo, no, esto es una donación, y dijeron, no, nosotros te pasamos la factura. Le cerraron la fábrica, hicieron los rumores de que tenían con pasta de ratas, que había cucarachas, etcétera. Y a la hija, como eran judíos, después siguieron la persecución, y a la hija le negaron durante 5 años, esto es mortal, vos te vas a acordar, el certificado policial de buena conducta para estudiantes. Porque gente, si no estabas a favor del peronismo y no tenías el certificado policial de buena conducta para estudiantes, no podías cursar ninguna carrera universitaria, porque había una coerción de fuerzas ahí. Totalmente. Y Perón, cuando la Revolución de 55 lo echó, se agarraron y se quedaron, los ejércitos se quedaron con parte del tesoro nazi que habían encontrado. Pero hay otro dato. En octubre de 1973, en la residencia de Olivos, el día que el general cumplía años, y él se presentó ante 500 soldados retirados, que después terminó sumando a la AAA, diciéndoles, se viene un comando antizurdo, porque yo tengo mucho miedo que a Isabel le pase algo, y ustedes van a estar bajo las órdenes de López Rega. Pero él lo pone a López Rega, que venía después de Perón. Perón armó todo. Ojo con esa cosa que instaló de que Perón no tenía nada que ver. Perón fogoneó el nacimiento de este Somatén para combatir a los zurdos por fuera del Estado. Bueno, ese movimiento... ¿Qué dato que te llevas hoy, mirá? Ahora, es que te dice la familia López Rega, y es verdad también, que el verdadero jefe, una vez muerto Perón, aclaro, era Macera. Porque la AAA recibía guita de la PDUV de afuera, no solamente se manejaba con fondos públicos, también con guita que venía de la PDUV. O sea, Delicio Gil, Perón condecoró con la Orden de Libertador de América San Martín. Bueno, esa alianza libertadora se saludaban con un saludo fascista, porque Perón era súper fascista, y eran corporativos, antiliberales, antisemitas, antiimperialistas, y después se transforman en la resistencia peronista cuando vuelven en el 73. Así o sea, entonces hay que tener memoria. Antes se llamaba Alianza Antiimperialista Argentina. Perón le pone anticomunista, reemplaza antiimperialista por anticomunista. Bueno, y otra cosa que... Argentina, en principio, amigado con los Estados Unidos, con el Plan Cóndor bajo el brazo. Ahí, después eso se quebró, pero originariamente Perón viene a implementar el Plan Cóndor, porque a diferencia de las dictaduras que estaban en América Latina, Perón lo que le dijo a los yanquis fue, acá no hace falta ninguna dictadura, yo los voy a reventar desde la democracia, porque era lo que había hecho Perón. Perón se comportaba como un dictador. Por eso Estados Unidos no fantaseaba con un dictador para Argentina. Lo necesitaba así en Chile, con Pinochet, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, pero no en Argentina, porque Perón ya era un dictador. Perón ya vino con el Plan Cóndor bajo el brazo. Y te lo cuenta cuando le mandó el telegrama a Pinochet diciéndole que se ponía a su servicio una vez que dio un golpe en Chile y reconoció a la dictadura de Chile como lícita. Claro, vos estás hablando cuando estaba Trujillo, Somoza, Stroessner, todos esos. Por eso, claro. Perón, a diferencia de los otros, no estaba en un golpe de Estado, porque él siempre se comportaba como un dictador. Por eso, Guille, última, Guille, y pasamos a Martín. Dale, y dos cositas más. Que en el 55... Una. No, está bien, una sola, Carlos. Que en el 55, cuando fue la revolución, los tanques del ejército bombardearon y demolieron justamente la sede de la Alianza Libertadora Nacionalista, que era los muchachos que sacaba a Perón a hacer todos los estragos. No es un dato menor eso. Pero lo disfrazan de víctimas. ¿No? Bueno, un placer. Fue un golpe de Estado en el 55, fue una pelea entre peronistas. La realidad es que Saramuri era más peronista que Perón. Lo que pasa es que después se pelearon por varias cosas. Primero, la iglesia le suelta la mano porque andaba con una nena de 14 y se garchaba pendejas de la UES en la ¡ay, Diego! Hacía funcionar la colonia de vacaciones. Segunda cosa, se pelea con la CGT por la inflación galopante, había una crisis económica sin precedentes en la Argentina. Otro de su gran
de sus grandes socios, porque la CGT era el otro gran socio del peronismo. El tercer socio era el ejército, que se pelea también porque, mirá lo que hace, estos interinos no te la cuentan, mexicanó parte del oro nazi. Bormann, que no se suicidó contrariamente a lo que se dice, ¿no? Que se suicidó, no se suicidó, vino a la Argentina, fue víctima de una estafa de Perón. Perón le robó oro a Bormann. De ahí los nazis también le sueltan la mano, y de la mano de esto viene que el ejército también le suelta la mano, que además el ejército y la iglesia siempre se llevaron bien y empezaron a tomar partido justamente por los rivales de Perón. Por eso fue una pelea entre peronistas, nunca fue un golpe de Estado. En realidad se pelearon peronistas una vez más. Siempre las peleas entre peronistas se resuelven a los bombazos y a los tiros. Siempre, con mucha violencia. Y eso fue lo que pasó en el 55. Tal cual. Muchas gracias. Perdón, igual Muchas gracias por todo. caótico, pero Está buenísimo. Mucha data y a veces se me mezcla, ¿viste? Pero esto fue lo que pasó. Perdió a sus 4 grandes socios. Bueno, vamos a Martín. Dale, y me voy a morfar, perdón. Claro. Hola. Ya te recontrabusamos. Sí, recontra. Diego, buenas noches a todos, a las 170 personas que estamos acá, ojalá que esté escuchando los cucas y estén llorando. Hola Diego, la verdad que es un honor escucharte y conocerte. Bueno, he visto todo lo que es Diego versus Malatón, Diego versus la Colorada de Bray, versus la paliza que le pegaste a Ginas en lo de Mangel, fue terrible, me encantó porque se quedaron con tus pantalones cortos, pero no vieron lo que era la información que les diste, ¿viste? Son así, le podés dar toda la verdad en la mesa y los chabones van a fantasear con su ideología socialista. Pero bueno, mi pregunta es, son dos. La primera es... Una Martín. Una sola, Martín. ¿Una sola? Una sola. Pero son cortitas, son cortitas. No le des la mano que te toman todo. La primera es, ¿qué diferencia ves entre el peronismo, kirchnerismo y cristinismo? Y la segunda es, si pensás que las ideas populistas de Perón se pueden implementar a través de las personas que gobiernan hoy la parte del PJ. La primera se la respondí al principio a Graciela. Sí, ya. Ok. Cuando vean el vivo de nuevo, que yo lo voy a poner en YouTube, después ahí la escuchás, porque ya fue una de las primeras preguntas que le hice yo. Y muy bien definido. Bueno. Son los mismos ingredientes. No hay diferencia entre ni el cristinismo, el kirchnerismo y el peronismo. Aplican Ok, las perfecto. mismas medidas siempre. En materia económica y en materia represiva donde pueden diferenciarse. El peronismo fue un poquito más... No, fue bastante más violento el kirchnerismo y el cristinismo. Sí. Y la segunda me parece que es un movimiento que no tiene futuro. Y te voy a explicar por qué. Básicamente porque no sabe generar riqueza. Es incapaz de generar riqueza. Entonces no tiene futuro. Están pegando De hecho, manotazos de ahogado, decís. ¿Cómo? Están pegando manotazos de ahogado, están agonizando, por así decirlo. Siempre pegaron manotazos de ahogado. El peronismo fracasó ya cuando nació. Lo que pasó fue que quienes idealizaron al peronismo fueron quienes no habían vivido su gobierno. Esa es la diferencia que le permitió al peronismo perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Perón se va, quienes lo habían padecido no querían saber nada con que regresara, y Perón mismo no tenía ninguna fantasía respecto a volver. Pero los hijos de esos señores que no querían saber nada con el peronismo porque lo habían padecido, para llevarle la contra a los padres, se empezaron a definir peronistas y empezaron a idealizar algo que no había sucedido. Empezaron a creer que en el 46 y 55 había pasado algo que no pasó, porque en realidad Perón lo que hizo fue multiplicar la cantidad de miseria y de gente más pobre, pero te lo cuenta la inflación. Lo que pasa es que lo que hicieron fue negar la inflación real, pero si vos agarrás al dólar, que estaba a 4 mangos, y se fue a 32 en 10 años, es decir, que subió 700%, eso te cuenta que en realidad la inflación fue parecida, porque dólar y precios van de la mano. Y si lo dijo Favaloro, ¿no? Lo que tenés es un salario cada vez más bajo. Y no interrumpa. Tenés menos ingresos. Entonces, los que habían vivido el peronismo lo odiaban porque salieron más pobres y además muchos de ellos la pasaron muy mal porque fueron encarcelados, torturados y algunos desaparecidos. Ergo, ese movimiento había muerto ya en el 55, pero lo que pasó fue que esta juventud salió a idealizarlo, lo imaginó a Perón como una suerte de Fidel y salió a hacer la revolución en su nombre. La paradoja fue que después Perón logró matar a estos tipos.
pero no importa. A lo que voy es, estos tipos no habían vivido su gobierno, lo idealizaron y salieron a hacer la revolución en nombre de él y eso le alargó la vida al peronismo. Paradójicamente, entre el 73 y el 76 fue desastroso el gobierno. No solamente lo represivo, en lo económico, el dólar se fue de 12 a 3,25, es decir, subió un 2.608%. Sí. O sea, eso tenés que trasladarlo a la inflación también. Y en 3 años, ganó en 10. Ergo, siempre fue desastroso. Lo que pasa es que ellos apelan a la mala memoria y a que en ese momento no existían las redes, porque el lugar de retorno del peronismo cuando fracasa siempre es el verdadero Perón. Pero Perón fracasó. El plan económico de Perón fracasó y te voy a decir por qué. Porque es incapaz de generar riqueza y la genera de manera ficticia. ¿Cómo? Emitiendo. ¿Cómo? Atacando al sector privado, ahogándolo para que no se desarrolle, pero bueno, saqueándolo en el mientras tanto. Y cómo también se sostiene ese gran aparato estatal que cada vez que el peronismo ocupa el poder crece, crece y crece, con endeudamiento además. Porque no alcanza la emisión, no alcanzan los impuestos y tienen que recurrir a endeudarse. Pero como Estados Unidos no le presta plata... Bien, María, bien, todo bien. La mujer que más sabe de impuestos en la Argentina es esta persona que tenemos delante de nosotros. Exactamente. María, una genia. Y bueno, Carlos es un amigo, con él hacemos el vivo todas las noches, Diego, y él, vos no sabés cómo busca la info, la ordenamos, nosotros tratamos de darle información a la gente que es decir, no le venimos acá a decir cualquier estupidez, tratamos de siempre hablarle de cosas serias, de buscar info, y que en nuestros vivos se escucha la palabra, ¿no? Esto que estamos haciendo con vos, es decir, viste que la dinámica de TikTok en muchos vivos, sobre todo de política, la gente se encima, habla. En nuestros vivos eso no ocurre, la gente escucha, espera para hablar, espera para contestar, porque nos parece que el que viene, el que nos escucha, tiene que llevarse por lo menos una idea interesante, que le sea además es más fácil editar después. Si tenés que hacer cortecitos es más fácil. Así que bueno, Carlos, con él hacemos, ya te digo, todas las noches hacemos el vivo con Carlitos. Así que bueno, por eso, y Moni también. Moni es otra persona que también está siempre con nosotros. Y bueno, yo me parece que si ellos quieren preguntarte algo, decirte algo, me parece que es el momento también, ¿no? Sí. Así que le doy la palabra. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Carlos. Un gusto enorme. Gracias. Realmente conté. Bueno, no te puedo decir todo lo que te deben haber dicho siempre. Son muy generosos. Un placer que hayas... Graciela, ¿te acordás cuando hicimos el vivo? Nos recontra mil putearon acá. Fue el vivo más lleno de cucas de toda la vida cuando dijimos que habían entregado el poder. Tal cual. Que le habían dado la llave a los militares, que nunca hubo golpe. Nos reputearon ese día cuando hicimos la historia clasificada. Porque yo la viví, Diego, del 73 era universitario. Carlos, un dato revelador, porque hay muchas pruebas, por eso saqué el libro Relato Roto, donde está todo ahí, ¿no? Hay cosas que me olvido en la charla de contarte, pero los diarios de la época, a partir del 26 de diciembre, porque el 25 no salió porque era Navidad, decían, esto es fuertísimo, pero lo decía Balbín, lo decían los milicos, que al gobierno le quedaba 3 meses. Sí. ¿Cómo hay un golpe y te dice que al gobierno le queda 3 meses y después, además, a los 3 meses justo sucede el golpe? Sí. Y Isabel, supuestamente, sí, se oponía a ese golpe, ¿qué hubiera hecho? No los esperaría vestida, en blanco, ahí en Casa Rosada. Hubiera ido, no sé, a una base militar, hubiera ido a Olivos, y con los leales resistir, porque eso implica la lucha a una mujer que se opone a un golpe. Sin embargo, no pasó nada de eso, no se disparó un solo tiro, nada. Con lo cual te cuenta claramente que no fue un golpe de Estado, fue un acuerdo entre partes. Los golpes de Estado son más grandes. Mirá lo que pasó en Chile con Allende. Claro. Incluso con Ilia. Lo ves al tipo yéndose, los militares metiéndose en Casa Rosada, él resistiendo, no queriendo salir inicialmente. Acá no pasó nada de eso. Fue claramente un acuerdo entre partes. Un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.
Y te digo esta prueba y te digo otras más, como las que te dije antes. Después, Sí, nadie sí. nombra al golpista como compañero de fórmula cuando vuelven las elecciones. Ujú. Nadie. Y ella lo hizo, ella nombró a Macera como vice de Luder. Lo que pasa es que después Macera terminó preso por el caso Branca, pero si no iba a ser el vice de Luder. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Quiero saber si vos estás de acuerdo con una idea que tuvimos acá en el vivo. Vos que haces revisionismo de la historia, nosotros estamos haciendo revisionismos de la ropa que usamos todos los días. Entonces, le queremos proponer a Milei que para la reunión con los gobernadores le haga un regalo de un jean que diseñamos nosotros, con un jean con cierre. ¿Vos No qué con me, botones. qué me dirías vos? Que ya existe. Sí, ¿No? claro. Pero nosotros el cierre se lo vamos a poner atrás. Así hacen más rápido cuando vienen, por ejemplo. Hacemos mucho cada vez que hablas. Muchísimas gracias por transmitir todo tu conocimiento y que todos los días aprendamos algo nuevo. Te voy a contar algo de TikTok por si no lo sabes. Cuando vos subís a un live, ¿sí? La gente te comienza a seguir. No sé si verás en tu foto que tenés 385 como moneditas. No sé si lo llegás a ver. Te digo que sí, pero para quedar bien con vos. No te conozco. No, fíjate acá, mirando la cámara, ahí donde estás vos, ahí se movía 389 moneditas, 391. ¿Y eso ¿sí? qué quiere decir? Perdón. Bueno, eso te quería contar. Esas moneditas se van acumulando por gente que te comienza a seguir y por muchos regalos que te hicieron, como el gorrito ese de TikTok, ¿sí? Y te cuento que batiste el récord. Eso se traslada a plata, Diego, es así. No es mucho, Muchas pero gracias. todo sirve. Por el privado. Sí, pero aparte contarte que Gra ha tenido, por suerte, la posibilidad de tener varios invitados, pero vos estás batiendo el récord, Diego. De los invitados que han subido, nunca llegaron a esa cantidad de moneditas, o sea que estás rompiendo el live, vas a entrar al récord Guinness de los live de TikTok de Gra, ¿eh? Bueno, me alegra por Gra, sobre todo. La quiero mucho y me encanta. No, por vos, Me la cruzo en porque las es para redes. vos. Con eso para que conozcas un poquito más de Y si le voy a decir TikTok. a Elizabeth que venga un día a casa y me enseñe, ya que estamos cerca, la paso a buscar, ya que está por Palermo. Mañana nos encontramos, Diego, mañana nos vemos. Mañana nos vemos en la derecha, Fez, es verdad. Mañana llevo el Exacto. celular. Y ahí me junto con Elizabeth. Después. Bueno, llegaremos a los Tarde. Mañana voy más tarde porque doy clases en la UBA. Me pasa lo mismo, yo estoy llegando. ¿A qué hora llegas vos? ¿Tipo 7:30, 8? A las 7 llego, porque doy de 5 a 7 doy clases. Listo, 7:30 llegas entonces. Sí, más o menos. Que yo. Sí, yo vi un poquito más tarde también, no puedo ir tan temprano cuando arranca, ¿viste? Pero bueno, también. El trabajo, la vida real, el sector No, yo privado que no tiene. trabajo, Diego, yo vivo del Estado. Después de Pero pará. 34 años. Mirá, yo te voy a hacer una aclaración. Yo estoy a favor de que el Estado exista, desde luego. Yo estoy en contra no del empleado público, sino del estatal, que es otra cosa. Porque Exacto. acá vino la perversidad peronista maximizada ya a niveles que, bueno, son intolerables. ¿Por qué? Así como te mete, por ejemplo, jubilados que no lo son, y después obliga a los jubilados reales a compartir parte de su plata con los jubilados que no lo son, mete discapacitados que no lo son, y obligan al discapacitado real a compartir parte de su plata con el discapacitado que no lo es. Pasa lo mismo en el Estado. Mete gente que no trabaja y de esa manera achica la torta para repartir porciones. Entonces a cada uno le llega una porción más chiquita y terminan cobrando menos por culpa de los ñoquis. ¿Me entendés? Entonces esa perversidad la ve todo el tiempo, y eso es lo que a mí me choca, porque no puedo creer que el mayor afectado no se queje, ¿entendés? Porque el mayor afectado es el discapacitado real, y el trabajador real del Estado, que se vio obligado a entregar parte del dinero de su sueldo a otro para que ese otro pueda entrar. Y de esa manera él tiene que ganar menos, trabajando. Esa es la locura. Por eso es un movimiento que, Tal cual. en realidad yo no me defino como antiperdonista, sino como antiperdonista. Lo que hizo no tiene perdón. Tal cual. Tal Yo, cual. bueno, yo
me río un poco porque yo trabajé 34 años, así que te imaginas que mi jubilación, que la obtuve recién ahora, en marzo de este año me jubilé, después de 34 años de trabajo. Así que yo no tengo ninguna culpa por vivir del Estado, ninguna culpa, te aseguro, porque cada peso me lo ahorré de jubilación. No tengo duda de eso. Pero el Estado tiene que existir. Lo que tiene que existir es un Estado eficiente donde la gente vaya a laburar y cobre encima lo que le corresponde. No es un montón de gente que no trabaja para que la torta después se vaya achicando en cuanto a porciones y terminen cobrando miguitas los que trabajan. Porque mira, yo charlaba con un amigo que trabaja en el Estado como contratado, que lo echaron cuando tuvieron que empezar a achicar ciertos organismos. Y es muy loco, porque incluso cuando vos tenés que achicar, el que sale perjudicado, ¿sabés cuál es? El que trabaja, el contratado, porque es el que podés echar. Porque el de planta permanente y planta transitoria no lo podés rajar. Y ese que en realidad no labura. Y ese que en realidad no labura, que está digamos, ahí, en el conchavo con el sindicato y no lo podés tocar, y en realidad afectás al pobre tipo que labura. Es el que está como contratado. Cuando es el que hay que proteger, pero bueno, al otro no lo puedo rajar porque no me cambian las leyes, y si no puedo cambiar las leyes no puedo hacer la limpieza que hay que hacer. Pero la realidad es esa, metieron tipos que no laburan, o sea, hicieron del Estado un himno al ñoqui. Exacto. Empezaron a filosofar el ñoquismo. Bueno, el resultado es que pobre los tipos que trabajan ahí adentro, que tuvieron que compartir su sueldo con la gente que no trabaja. Y ellos empezaron a cobrar menos trabajando. Y esa perversidad, y la seguimos pagando, y es atroz, porque el pobre tipo que labura encima dentro del Estado pasó a tener mala publicidad. Porque el Estado entero, a partir de su inoperatividad, su inutilidad, pasó a ser demonizado. Absolutamente de acuerdo. Me gustaría hacer una pregunta, Diego. Por eso lo que está haciendo es lo que... una pregunta, a ver si podés contestarla. Sí, ¿En algún momento te han ofrecido la posibilidad de ser el vocero presidencial? No, lo dicen ellos de manera muy cariñosa y elogiosa, y está buenísimo, pero de manera oficial no es que me dijeron vas a ser vocero, no, me lo dicen y es un mimo que me hace feliz porque quiere decir que comunico más o menos bien cuando tengo que transmitirle al otro una idea. Entonces me quedo con eso. Después si sucede, buenísimo, lo voy a recibir con una sonrisa porque, bueno... ¿Y lo aceptarías, Diego? En el caso que te lo propongan, ¿lo aceptarías? Sí, igual yo hoy ya soy vocero blue, ¿viste? Claro. Sí, pero... sí, Más es cierto. De que no es que ellos me pasan temas, yo salgo y me expreso libremente, incluso al estar fuera del gobierno, no ser funcionario, no trabajar en el Estado, puedo dar pasos de más, puedo pasarme. Exacto. Y ver qué pasa cuando termino dando esos pasos de más. Es interesante que incluso para eso como testeo, creo yo, digamos, suena medio vanidoso, pero hay algo de eso. Pero sí, aceptaría porque ya soy vocero blue, digamos, no cambiaría demasiado. Absolutamente. Claro. Y yo creo que... Además, lo voy a seguir haciendo aun cuando no me nombren, no importa. Yo creo en lo que estoy haciendo, porque lo que está en juego es el futuro de la patria, está mi futuro familiar. No voy a perder a mis futuros nietos porque estamos a estos psicópatas, ¿me entendés? Pero voy a seguir haciéndolo. Porque además, aparte de ahora, tenemos todo para ganar y cada vez somos más. Es el momento para seguir avanzando e ir a fondo. Bueno, en caso de ser necesario, que hagan un plebiscito y salimos a votarte, Diego, para que te pongan a vos de vocero. Creo que ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Yo creo que los que estamos por afuera, ¿no? Vos mucho más cercano al gobierno que yo, ¿no? Pero yo la ventaja es que uno puede putear a quien sea y como no tiene ningún compromiso porque no tiene ninguna implicancia con el gobierno, listo, ¿entendés? Yo puedo decirle lo que quiera a quien quiera. Diego, ¿qué pensás de la reforma laboral que están inventando los cucas en X, que están diciendo que van a haber 12 horas de jornada? Sí, Dios mío. Están como locos con eso y ni siquiera está la ley, todavía no está el proyecto de ley. Mira, yo creo que los cambios en la vida empiezan por uno, siempre. Entonces, lo que le diría a las cucas y a los bichos colorados es esto.
Miren, muchachos, están equivocados, porque aún si esto fuera cierto, que no lo es, vos si querés, podés manejarte con la carta del laboro. Muy sencillo, agarrás, vos Cuca, vos Bicho Colorado, ponete una pyme, que parece una pyme, ¿sabés qué es? Abrir un localcito en el conurbano para vender velas y meter 2 empleados. Eso ya es una pyme. Exacto. Ponés ese localcito, vendés velas con estos 2 empleados y a esos empleados los registrás, les pagás todas las cargas sociales, pagás todos los impuestos, incluso les pagás el mejor salario de plaza, no de la Argentina, de Latinoamérica, y estableces ese vínculo laboral basándote en la carta del laboro. Nada te lo impide, podés hacerlo. Y de esa manera, esa carta del laboro que vos querés que vos querés que siga estando entre nosotros, va a seguir estando. Así que es una revolución posible. Afuera son 8 millones de cucas y de colorados. Imagínate si cada uno de ellos contrata a una persona solamente. Ya habría carta con la carta del laboro. Ergo, tu queja no tiene razón de ser. Tal cual, tal cual. Eva, Que paguen chicos, le quiero dar Perdón, la palabra a Seba, a José, a Guille, que no hablaron, ¿sí? Ok. Seba o José, José quería hacer una pregunta. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, Diego, un placer, un gusto conocerte. No tenía el agrado de conocerlo, así que es un placer. Acá nosotros estamos desde el 2023, por lo menos yo, desde el 2023 dando la batalla, defendiendo un proyecto para un futuro. Y justamente nosotros lo hacemos siempre desde el análisis de la gestión del gobierno. O sea, siempre de lo que hace el Ministerio de Capital Humano, las inversiones.